Hola, soy Rubén Rojas, le doy la bienvenida a este programa especial en el que le presentaremos la información más relevante de la semana. El gobierno federal presentó la nueva Estrategia Nacional contra la Extorsión. Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, platicó con Juan Rivas respecto al valor que tienen estas nuevas estrategias para combatir delitos específicos con características muy particulares. Destacó la necesidad que tiene el país de contar con un cuerpo de seguridad amplio, eficaz y con tecnología de punta. Además, la carencia de contrapesos se convierte en un riesgo ante las medidas jurídicas que refuerzan el poder del Estado. Con uno, Jesús Silva Herzog Márquez, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Jesús, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Al contrario, el gusto es mío. Bien, pues veíamos esta estrategia que están anunciando. Sí. Pareciera que se van a estrenar con todas estas regulaciones que se aprobaron hace apenas una semana, pero aquí la pregunta es, tienen que hacer buen uso de las nuevas herramientas. Hoy comentabas en tu columna que de no hacerlo hay una gran amenaza, la nueva arquitectura de seguridad que podría ser parte de un régimen autoritario. Bueno, yo creo que me parece que el anuncio del día de ayer es importante. Creo que es muy valioso el hecho de que tengamos estrategias específicas del gobierno federal para combatir zonas delincuenciales específicas, tipos de delito que requieren una atención especial. Y eso creo que se enlaza con una serie de medidas que refuerzan el poder del Estado, el poder de vigilancia, la capacidad de rastreo que tiene el gobierno. Pero a mí me parece que si eso es, pues, de alguna manera comprensible frente a la violencia que estamos viviendo, todo el segmento del noticiero de hace unos minutos, pues es una noticia tras otra, que nos revela el poder terrible que tiene el crimen organizado en nuestro país. Y eso me parece que nos hace reconocer que necesitamos una estructura estatal corpulenta, capaz, eficaz, con herramientas tecnológicas de punta para combatir al crimen. El problema que yo veo es que esto coincide con el desmantelamiento de los órganos de vigilancia. Los contrapesos. Los contrapesos que creo que son indispensables en cualquier sistema democrático y que también son indispensables cuando se hace uso de medidas como las que se nos anuncian. No tenemos una Comisión Nacional de Derechos Humanos que pudiera demostrar autonomía frente al gobierno. Ha desaparecido un órgano que tenía como función constitucional el cuidar los datos personales y luego, pues, lo que hemos comentado desde hace ya muchos meses, pues el Poder Judicial ya se sintoniza con la mayoría gobernante de tal suerte que no tenemos esas vigilancias que creo que son indispensables para que no se haga mal uso de estos nuevos poderes. Poderes absolutos que les dieron nuevas herramientas, acceso a nuestros datos. Vaya, pareciera que tienen todo y lo importante es que se haga un buen uso y tendríamos que ver en cuánto tiempo va a haber un resultado de esto, ¿no? Yo creo que en ese sentido lo que queda muy claro es que ya tienen todas las herramientas institucionales, jurídicas, políticas para hacer frente a este problema. Necesita haber resultados en el mediano plazo. Tampoco podemos esperar que el día de mañana se resuelva esto, pero que veamos estos avances y sobre todo que esos avances no sean a costa de los derechos, de las libertades, de los procedimientos jurídicos que deben ser cuidados en un sistema de derechos. Ahora, a mí me llama la atención, Jesús, que se esté presentando una estrategia en contra de la extorsión como si fuera un delito que descubrieron hace 3 meses o quizás el año pasado. No, esto a mí me da la referencia, no se hizo nada en el sexenio anterior. ¿Por qué se inicia una cruzada tan fuerte hasta ahora? Yo creo que sí hay algo que reconocer del gobierno de Claudia Sheinbaum. A mí me parece que toma con mayor seriedad el desafío de la
seguridad en nuestro país. No hay ya el discurso de los abrazos que van a permitirnos la reconciliación, sino creo que hay una determinación de perseguir el delito. Creo que la presencia del secretario de Seguridad Ciudadana es muy relevante, tiene todo el respaldo de la presidenta de la República, y en ese sentido creo que empezamos a ver anuncios en donde pues se trata de focalizar la acción del Estado mexicano en materia de desapariciones. Escuchamos hace unas semanas el planteamiento para atender este problema. Ahora vemos este tema de la extorsión, que revela el gigantesco poder territorial que tiene el crimen en nuestro país. Y es que a mí me llama la atención que, por ejemplo, estén puntualizando asuntos como vamos a sacar chips de los teléfonos en los reclusorios, cosas que de verdad parecieran nuevas y no lo son. Bueno, yo creo que esos anuncios los escuchamos una y otra vez. Este aviso de que se va a tener una nueva estrategia para que no salgan estas extorsiones. Pero bueno, yo creo que esto que mencionas también nos reiteras que no hay ni siquiera poder efectivo del Estado en ese territorio, que debería ser el que, donde el Estado se muestra como quien define las reglas estrictamente, y ni siquiera ahí podemos ver al Estado, ahí esa ausencia del Estado, incluso en las presiones de nuestro país. Muy bien, Jesús, pues muchísimas gracias como siempre. Vamos a ver qué resultados hay sin violaciones a los derechos humanos y demás. Eso esperemos. Gracias. Muy amable, es el maestro Jesús Silva Herzog. Tras 10 meses de violencia imparable en Sinaloa, al momento se tiene el registro de 42 elementos de diversas corporaciones policíacas asesinados en la entidad. Además, las pérdidas económicas ascienden a los 30,000 millones de pesos. Desde el inicio de la guerra entre los Chapitos y los Mayitos, más de 1,590 personas han perdido la vida en el estado. Alejandra Cuyen, analista política, señaló que el gobierno federal busca la forma de evadir la preocupante situación que se vive en Sinaloa. Si bien Omar García Harfuch realizó su mejor esfuerzo en seguridad en el tiempo que estuvo en el estado, el gobierno local no muestra ninguna voluntad política para atender el problema de fondo, aseguró Alejandra Cuyen. Con uno, Alejandra Cuyen, analista política. Alejandra, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Qué gusto verte, mi querido Juan. Pues mira, no puede uno dejar de estar sorprendido de ver 10 meses donde Sinaloa sigue en un proceso profundo de deterioro, particularmente Culiacán y sus áreas colindantes, donde pareciera que el gobierno federal está queriendo desviar temas a pelearse con Peña Nieto, inventan casi cualquier excusa para no tener que hablar de esto que parece incomodarles mucho. 10 meses de terror ahí. A ver, 10 meses de terror donde me parece que el trabajo, yo creo que García Harfuch ha hecho su mejor esfuerzo o hizo el tiempo que estuvo, pero claramente no hay una voluntad política de fondo para atender esto. El gobernador sigue tan campante, las autoridades de Sinaloa siguen operando como operaban, el gobierno federal está desviando la atención en otras cosas y pareciera que la Secretaría de Seguridad Ciudadana se concentró en desmantelar algunos laboratorios, hacer algunas detenciones, algunos kilos de droga, que puede ser fentanilo o cualquier otra, que es un poco lo que Estados Unidos quiere oír, pero no veo un trabajo de fondo para desmantelar la profunda crisis de Sinaloa. Y lo que más me alarma, y no quiero ser ni ave de mal agüero, ni entrar en un estado dramático, pero es que de repente uno ve Sinaloa y piensa si no hacia allá va el resto del país. Porque digamos, la crisis de impunidad sigue siendo enorme en Sinaloa y sigue siendo el eje que llevó a una crisis de violencia profundísima y a una confrontación entre grupos que va a tomar mucho tiempo resolver. No acabamos de ver una acción coordinada entre sociedad y gobierno
para resolver la crisis de fondo. Y digo esto porque me acuerdo de Ciudad Juárez en 2011, En su momento, claro. que era también la crisis de Juárez parte ingobernabilidad y parte una confrontación entre dos grupos. Yo de momento pensaría que hacen como que hacen, porque vemos que envían a la Guardia Nacional y sale un comunicado en donde nos dicen, ahora llegaron 1000 elementos y comparten imágenes de cómo bajan del avión y demás, pero esto no se refleja en los hechos. Pues por lo menos no se refleja en una pacificación y en una solución de la crisis del Estado. Ciertamente se refleja de nuevo en miles de detenidos que quién sabe dónde están, a los que seguramente meten a la cárcel bajo la figura de prisión preventiva oficiosa y se van a pasar años sin tener una sentencia y posiblemente ni siquiera tienen que ver muchos de ellos en ni tráfico de drogas ni la crisis de violencia. Vemos a los grupos que están dispuestos a acabar y aniquilar al grupo opuesto y ahí se van forjando